Eso sí que no. A ver, entonces, ¿quieren que les explique qué? El inciso B del primer ejercicio. Sí, profe, por favor. Sí, por favor. A ver, ¿cuál es la función del primer ejercicio? F de XY es igual Ajá. a X cuadrada Ajá, X cuadrada. más 3XY menos Y cuadrada. Menos Y cuadrada, ¿verdad? Ajá, y en el inciso B, ¿qué nos pedían? Dice que X cambia de 2 a 2.05 Ujú. y pasa de 3 a 2.96. Ajá. ¿Y qué es lo que pide? El aumento de Z y la diferencial de Z. Ajá, pide entonces calcular lo que es el incremento de Z y la diferencial de Z. Y pide comparar esos dos resultados, ¿no? En el inciso A, creo que les pedía la diferencial de Z, ¿verdad? Sí, profe. Entonces tenemos que Z es la función f de XY. Ajá, entonces la diferencial de Z es 2X más 3Y por la diferencial de X más 3X menos 2Y por la diferencial de Y. Eso es lo que teníamos del inciso A. Bien, con los datos que nos están dando, puedo calcular lo que es el incremento de X y el incremento de Y. Entonces, vamos a calcular esos incrementos, ya que la diferencial de X
se puede considerar como el incremento de X. Que sería igual a Y sub 1 menos Y sub 0. Entonces hacemos la diferencia, perdón, X sub 1 menos X sub 0, y esto es igual a, al hacer la diferencia, 2.05 menos 2, nos queda 0.05. Y la diferencial de Y la puedo ver como el incremento de Y. Y ese incremento de Y sería Y sub 1 menos Y sub 0. Que sería 2.96 menos 3. Entonces me queda menos 0.04. ¿Sí? Obtengo esto. Bien, y entonces para el inciso B voy a calcular la diferencial de Z y el incremento de Z. Entonces vamos a calcular la diferencial de Z y para eso vamos a considerar entonces lo siguiente, que X es igual a, ahora ¿qué hacen? Perdón, profe, creo que fui yo, es que iba a mover la pizarra, pero no sé cómo sucedió eso. Bueno. Entonces X es igual a 2. Y es igual a 3. Son los primeros valores. El X0 y el Y0. Y la diferencial de X y la diferencial de Y son los valores que hemos calculado. Diferencial de X es 0.05 y la diferencial de Y es menos 0.04. Entonces, sustituyendo estos datos en la diferencial de Z, me queda que esto es igual a sustituimos y tenemos entonces 2 que multiplica a X que vale 2 más 3 que multiplica a Y que también es igual a 3. Esto por la diferencial de X que es de 0.05. Más, ahora sería 3 por X que vale 2. Menos 2 por Y que es igual a 3. Por la diferencial de Y que es menos 0.04. Y el resultado de esto sería 4 más 9. Son 13. 13 por 0.05
es igual a 0.65. ¿Sí? Nos queda así. Solo consideré el primer término, ya que esta parte se va a 0. Esto de aquí se va a 0. Se va a 0 porque 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 6. 6 menos 6 es 0. Entonces se va a 0. Solo queda el primer término. Bien, eso es la diferencial de z. Ahora, ¿cómo calculamos el incremento de z? El incremento de z sería una diferencia de la función evaluada en x sub 1, y sub 1 menos f en x sub 0 y sub 0. Entonces voy a evaluar la función y hacer la diferencia. Entonces me queda aquí lo siguiente. Me queda x cuadrada, que sería x sub 1, pero x sub 1 es 2.05. Esto al cuadrado, luego más 3 que multiplica a x, que es 2.05, por y, que es y sub 1, que es 2.96. Luego menos y cuadrada, que sería 2.96. Esto al cuadrado. Y todo esto menos la función evaluada en x0, y0. Me quedaría 2 al cuadrado más 3 por 2, que es x, por y, que sería 3. Y esto menos y cuadrada, que sería 3 al cuadrado. Y entonces, después de hacer las operaciones, el resultado que obtengo es de 0.6449. Ahora ya le movieron otra vez. O ya borraron. ¿Qué hicieron? Ahora sí no fui yo, profe. Bien, entonces ese es el resultado al evaluar y hacer la diferencia. El resultado es de 0.6449. Si comparamos este resultado del incremento con la diferencial, podemos ver que la diferencia es pequeña. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería de 0.0001. No es esa. Sería más, sería 0.0051. Esa sería la diferencia
entre lo que es la diferencial de z y el incremento de z. La diferencia real entre los valores es esta, de 0.6449. La diferencial tan solo es una aproximación, pero esta aproximación es muy buena. Y esta aproximación es mejor cuando el incremento de X, el incremento de Y, es decir, la diferencial de X, diferencial de Y, es más pequeña. Entre más pequeñas sean las diferenciales de X y Y, entonces la diferencial de Z estará más cercana a el incremento de Z. Entonces, eso es lo que tenían que hacer. ¿Está claro? Profe, ¿cuál había dicho que era la diferencia entre ambas? Entre los dos resultados, la diferencia es de 0.0051. Ah, ok. Gracias. Ahora, y le siguen moviendo. ¿Por qué le mueven a la pizarra? Ya quedó. Creo. Aquí. Ajá. Bien, ¿está claro lo que se hizo? Sí, ¿verdad? Profe, Sí, dime. nada más, para saber cómo tomar los valores de X sub 0 y sub 0 y X1 y Y1, nos lo da usted, ¿verdad? O a veces ya Sí, van a venir especificados. los valores nos los da el problema. Y en este caso dice que pasa de 2 a 2.05. Significa que el primer valor fue 2, el segundo valor 2.05. Por eso X0 vale 2 y X1 2.05. Luego dice que Y sub 0 cambia de 3 a 2.96. Por eso Y sub 0 vale 3 y Y sub 1 2.96. Pero esos datos nos los da el problema. ¿Y cuál era el segundo problema?
El del radio de la base y la altura del cono. Ajá, pero ¿qué dice el problema? Dice, el radio de la base y la altura de un cono circular recto miden 10 y 25 centímetros respectivamente, con un posible error en la medición de 0.1 centímetros en cada uno. Utilice diferenciales para estimar el máximo error en el volumen calculado del cono. Ajá, entonces tenemos un cono y se tienen las medidas del cono, la medida de lo que es el radio, que es igual a 10, la altura, que es igual a 25, y dice que se tiene un posible error de medición en el radio y en la altura. Entonces, ese error de medición me determina una diferencia entre dos valores, es decir, una diferencial. La diferencial de R sería de 0.1. Y también me genera una diferencial en H que tiene el mismo valor de 0.1. Eso es lo que nos dice en el problema. Todos son centímetros, ¿verdad? Sí, todos son centímetros. Bien, entonces lo que debo de hacer es calcular la diferencia en el volumen. Al tener una diferencia entre lo que es el radio y lo que es la altura de los valores reales, eso genera una diferencia en el volumen. Entonces, lo que debo de hacer es calcular la diferencial del volumen. Y para eso, entonces, recordemos que el volumen de un cono se calcula como, a ver si se acuerdan, Pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. ajá. Y los demás ni se acordaban, ¿verdad? Sí, profe, pero nos ganó el compañero. Sí, pero nos ganó. Estamos dando oportunidad de que Ya estaba participen, profe. buscando, profe. Hay que darle chance, profe. Sí, ¿verdad? Vale, entonces nos queda 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, esta es nuestra función y esta función depende de dos variables, depende de R y depende de H. Entonces, calculamos la diferencial de B. Pero antes, déjenme tomar una foto de evidencia. Bien, entonces tengo que calcular la diferencial de B. La diferencial de B se calcula como la parcial de B con respecto a R. Derivo con respecto a R y queda entonces 2/3 de pi por R por H. ¿Sí? La derivada de R cuadrada es 2R, por eso queda 2/3. Esto por la diferencial de R. Luego más la parcial de B con respecto a H, que sería 1/3 de pi por radio al cuadrado por la diferencial de H. Queda de esta forma.
Y ahora voy a sustituir los datos que se tienen. Entonces, la diferencial de B es igual a 2/3 de pi por R, que es 10, por H, que es 25, por la diferencial de R, que es 0.1. Luego más 1/3 de pi por R al cuadrado, que sería 10. Esto al cuadrado, por la diferencial de H, que es 0.1. Entonces, de aquí me quedan 10 por 0.1 me da 1. 2 por 25 es 50. Queda entonces 50 tercios de pi más 10 al cuadrado es 100, por 0.1 me queda 10, por 1/3 me queda 10 tercios de pi, y entonces el resultado sería 20 pi. Ajá, porque serían 50 tercios más 10 tercios, son 60 tercios, que equivale a 20. 20 por pi. Y teníamos que las unidades eran centímetros, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces la diferencia entre el volumen real y el volumen aproximado es de 20 pi centímetros cúbicos, que sería algo así como 60. Entonces sería 20 por pi. 62.83 aproximadamente. Sería aproximadamente 62.83 centímetros cúbicos. Oiga, profe, ¿por qué dijo que quedaba 2/3 y no quedaba al cuadrado? Ah, porque derivo a R cuadrada. La derivada de R cuadrada sería 2R. El 2 lo paso aquí multiplicando al 1/3 y el R lo dejo ahí. Esto porque B es una función que depende de R y depende de H, y está definida como 1/3 de pi por R cuadrada por H. Y entonces la diferencial de B se define como la parcial de B con respecto a R por la diferencial de R más la parcial de B con respecto a H por la diferencial de H. Así se calcula. Entonces, la derivada de B con respecto a R, cuando derivo a B con respecto a R, me queda 1/3 por pi por 2R por H.
pero 1/3 por 2 me queda 2/3. 2/3 de pi por R por H por la diferencial de R. Y luego es más, ahora derivo a B con respecto a H y me queda 1/3 de pi por R cuadrada porque la derivada de H es 1. Y esto por la diferencial de H. ¿Sí? Sí, sí, ya quedó claro, profe. Gracias. Sí, de nada. Bueno, ya con eso tienen sus ejercicios terminados. Entonces, ahora sí vamos a ver el tema de hoy. Porque el tema de hoy es un poco extenso. A ver si no salimos a las 8. Ya esta es su última clase, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces tenemos de aquí a las 9 para terminar. No, profe, a las 8 yo voy a misa, profe. Si está cerrado. Por Es cierto, Facebook lo profe. transmite. Él se queda afuera rezando. Soy de pueblo, profe. No pasa nada, profe. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sí, ¿verdad? Eso es Leemos todo. la Biblia en la noche, profe. Después de las 9, tienen Yo toda la por usted noche. a las 8. Bueno, a las 8 ya. No, vamos a empezar. Lo que vamos a ver hoy es, primero vamos a generalizar el concepto de diferenciabilidad para funciones que van de Rn en Rm. Luego de ahí pasaremos a ver las propiedades de las derivadas, las reglas que ya conocen ahora para funciones de varias variables, regla de la suma, regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena. Eso es lo que veremos hoy. Entonces les comparto la presentación. Y entonces definimos lo que significa que f sea diferenciable. Entonces dice que sea U un conjunto abierto en Rn y f definida de U contenido en Rn en Rm. Una función dada. Decimos que f es diferenciable en x sub 0 que pertenece a U si existen las derivadas parciales de f en x sub 0 y si el límite de la magnitud de f de x menos f de x sub 0 menos t por x menos x sub 0 sobre la magnitud de x menos x sub 0 cuando x tiende a x sub 0 es igual a 0. Entonces, cuando ocurre esto, se dice que la función es diferenciable. Ahora bien, ¿dónde t, la t que aparece acá, que también la puedo denotar como df en x sub 0, es la matriz cuyos elementos matriciales son parcial de f sub i con respecto a x sub j, evaluadas en x sub 0. Y t por x menos x sub 0 es el producto. Es el producto de t con x menos x sub 0 considerado como un vector columna. Llamamos a t derivada de f en x sub 0. Para el caso general en que f manda a un subconjunto de Rn en Rm, la derivada es la matriz de m por n, dada por la derivada de f en x sub 0 es igual a esta matriz, cuyas componentes son parcial de f sub 1 con respecto a x sub 1
evaluada en x sub 0. Parcial de f sub 1 con respecto a x sub n evaluada en x sub 0. Así hasta la parcial de f sub m con respecto a x sub 1 en x sub 0. Parcial de f sub m con respecto a x sub m evaluada en x sub 0. AD de f en x sub 0 se llama matriz de las derivadas parciales de f en x sub 0. Entonces, si tenemos una función que va de Rn en Rm, se tiene que f depende de n variables, x1, x2 hasta xn. Y el resultado al evaluar es un vector en Rm, es decir, tiene m componentes. Esas m componentes las puedo denotar como f sub 1, f sub 2 hasta f sub m. Y entonces la matriz de derivadas parciales se obtiene derivando cada una de las funciones componentes con respecto a cada una de las variables. Como verán, en el primer renglón tengo todas las derivadas parciales de la primera función componente. En el segundo renglón iría todas las derivadas parciales de la segunda función componente. Y por eso en el último renglón tenemos todas las derivadas parciales de la componente m, de la función componente m. ¿Sí? Entonces, de manera general, cuando hablamos de una función de Rn en Rm, puedo considerar entonces la matriz de derivadas parciales. Y esta matriz va a ser de tamaño m por n. Y bueno, un ejemplo sencillo dice calcular la matriz de derivadas parciales para f de xy definida como e a la x más y, x por y cuadrada. Podemos notar entonces que la función va de R2 en R2. Va de R2 en R2 porque depende de dos variables y me da como resultado un vector con dos componentes. Entonces la función va de R2 en R2. Así que la matriz de derivadas parciales va a ser una matriz de 2 por 2. Esta matriz está definida como, o las componentes de esta matriz están definidas como parcial de f sub 1 con respecto a x. Parcial de f sub 1 con respecto a y. Eso en el primer renglón. En el segundo renglón queda parcial de f sub 2 con respecto a x, parcial de f sub 2 con respecto a y. Y al calcular entonces las derivadas parciales, la parcial de f sub 1 con respecto a x, f sub 1 es la primera función componente, es e a la x más y más y. Cuando derivo con respecto a x me queda la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, e a la x más y. Luego vuelvo a derivar esta primera componente, esta primera función componente, pero ahora con respecto a y. Entonces es la parcial de f sub 1 con respecto a y. Derivo con respecto a y, la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, pero la derivada de x con respecto a y es 0 y la derivada de y es 1. Entonces sería por 1, no lo dejo indicado porque al multiplicar por 1 pues queda la función. Luego más la derivada de y que es 1. Así obtengo entonces las dos derivadas parciales de la primera función componente. Luego en el segundo renglón calculo las derivadas parciales de la segunda función componente. La parcial de x por y cuadrada con respecto a x es y cuadrada. Derivo con respecto a x, queda y cuadrada. Luego la parcial de x por y cuadrada con respecto a y
me queda 2XY. Y así obtengo entonces la matriz de derivadas parciales. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien, nada más tenemos que ubicar cuáles son las funciones componentes, derivar cada función componente con respecto a todas las variables y así cada una de las funciones componentes. Bueno, y entonces pasamos a las propiedades. En este teorema tenemos las propiedades de la derivada. Pero vista como una matriz en algunos casos. Bien, y el teorema dice lo siguiente, la propiedad 1 nos habla acerca de la regla del múltiplo constante. Tenemos entonces que sea f, que está definida de u contenido en Rn en Rm, diferenciable en x sub 0, y se hace un número real. Entonces, la función h de x, definida como c por f de x, es decir, la constante por f de x, es diferenciable en x sub 0. Y la derivada de h en x sub 0 es la constante por la derivada de f en x sub 0. Es decir, esta es la regla que ya conocíamos para funciones de una variable. Se cumple también para funciones de varias variables. Entonces aquí nada más debemos de tener cuidado que este producto aquí, c por la derivada de f en x sub 0, es el producto de un número por una matriz, es decir, es el producto de un escalar por una matriz. Bien, en la propiedad 2, que se llama regla de la suma, nos dice que sean f que va de u contenido en Rn en Rm y g que va de u contenido en Rn en Rm diferenciables en x sub 0. Entonces, h de x definida como f de x más g de x es diferenciable también en x sub 0. Y la derivada de h en x sub 0 es igual a la derivada de f en x sub 0 más la derivada de g en x sub 0. Aquí tenemos entonces que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Nuevamente debemos de tomar en cuenta que estas derivadas son matrices, pero aquí no hay ningún problema, la suma está definida ya que las matrices van a ser del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque f va de Rn en Rm. Entonces la derivada de f es una matriz de tamaño m por n. G va de Rn en Rm. Entonces la derivada de g es una matriz de tamaño m por n. Entonces aquí en esta parte tengo la suma de matrices. Bien, ahora viene lo que es la regla del producto y dice sean u contenido en que va de u, sea f que va de u contenido en Rn en R y g que va de u contenido en Rn en R, diferenciables en x sub 0 y sea h de x definida como g de x por f de x. Entonces, h es una función que va de u contenido en Rn en R y es diferenciable en x sub 0. Y la derivada de h en x sub 0 es igual a f en x sub 0 por la derivada de g en x sub 0 más g en x sub 0 por la derivada de f en x sub 0. Es la regla del producto que ya conocen, derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Nada más debemos de tener cuidado que nos indican estos productos y en general las operaciones, el producto y suma.
como f va de Rn en R, f es una matriz de tamaño 1 por n. Es decir, tiene un renglón y n columnas. Esa matriz de tamaño 1 por n se puede ver como un vector renglón o como una matriz renglón porque tiene un solo renglón y n columnas. Lo mismo pasa con G, con la derivada de G. Como G va de Rn en R, su derivada es una matriz de tamaño 1 por n, o una matriz renglón o un vector renglón. Y como al evaluar f y g, el resultado es un número real, entonces aquí tengo el producto de un real por una matriz. Es decir, el producto de un escalar por una matriz. Lo mismo aquí, el producto de un escalar por una matriz. Y la suma es una suma de matrices. Entonces todo está bien definido. Aquí es importante que las funciones vayan de Rn en R, porque si no aquí puede ocurrir que no esté definido el producto. Bueno, y luego tenemos lo que es la regla del cociente. Tenemos que sean f que va de u contenido en Rn en R, y g que va de u contenido en Rn en R, diferenciables en x sub 0, y sea h de x igual a f de x sobre g de x, y suponga que g nunca es 0 en u. Entonces h es diferenciable en x sub 0, y la derivada de h en x sub 0 es igual a g en x sub 0 por la derivada de f en x sub 0 menos f en x sub 0 por la derivada de g en x sub 0 sobre g en x sub 0 elevado al cuadrado. Y aquí nuevamente todas las operaciones están definidas. La derivada de f y la derivada de g me representan matrices. G en x sub 0 y f en x sub 0 me representan números reales. Entonces todo está bien definido aquí. En esta parte tengo el producto de un real por una matriz. Lo mismo acá, un real por una matriz. Al hacer la diferencia tengo una matriz. Y esa matriz está dividida entre este número real. Entonces esto lo puedo ver como un producto. Esto lo puedo ver como el producto de 1 sobre g en x sub 0 al cuadrado que multiplica a la matriz. Bien, ya vimos entonces estas propiedades, estas reglas que ya conocían, y ya solo nos falta una, que es la regla de la cadena. Bien, entonces la regla de la cadena dice que sean u contenido en Rn y b contenido en Rm abiertos, y sean g que va de u contenido en Rn en Rm, y f que va de b contenido en Rm en Rp. Funciones dadas, tales que g manda al conjunto u en el conjunto b. De modo que está definida g compuesta con f. Ahora, suponga que g es diferenciable en x sub 0 y que f es diferenciable en y sub 0, que es igual a g de x sub 0. Entonces, g compuesta con f es diferenciable en x sub 0. Y la derivada de g compuesta con f evaluada en x sub 0 es igual a la derivada de f en y sub 0 por la derivada de g en x sub 0. Y como verán, no cambia en nada la regla de la cadena. Sería derivar de afuera hacia adentro. Primero la derivada de la última función que aplicamos, y luego por la derivada de la función que aplicamos primero. Aquí en lugar de y0 pueden poner g de x sub 0, ¿sí? Porque y sub 0 es g de x sub 0. Y entonces quedaría la derivada de f
evaluada en g de x sub 0 por la derivada de g en x sub 0. Y aquí deben de tener cuidado, ya que estas derivadas me representan matrices. Entonces tengo acá el producto de dos matrices. La matriz F es de tamaño P por M. La matriz derivada de G es de tamaño M por N. Entonces el producto está definido, ya que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la segunda matriz. Entonces está bien definido este producto. Ahora, esta regla de la cadena la podemos considerar en diferentes casos, de acuerdo a cómo se realiza la composición de funciones. Entonces, la regla de la cadena en el caso 1 establece lo siguiente. Suponga que z es igual a f de xy, es una función derivable de x y y, donde x es una función que depende de t, x es igual a g de t, y y es una función que depende de t, es h de t. Entonces, estas son funciones diferenciables en t. Entonces, z va a ser también una función derivable en t y la derivada de z con respecto a t la vamos a calcular como la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Bien, este resultado lo podemos obtener aplicando el caso general. El caso general se aplica como sigue. Sean z igual a f de xy y r de t igual a g de t, h de t. Entonces, z lo puedo ver como la compuesta de r con f. R es una función que va de los reales en R2. Y f es una función que va de R2 en R. Entonces, cuando hago la compuesta R con F, tengo una función que va de R en R, pasando por R2. Entonces, la derivada de R compuesta con F se puede calcular como la derivada de F por la derivada de R. F es una función que va de R2 en R. Entonces su derivada es una matriz de tamaño 1 por 2. Un renglón, 2 columnas. Entonces lo que hacemos aquí es calcular esa derivada de f como parcial de f con respecto a x y parcial de f con respecto a y. Así se obtiene la derivada de f. Luego la función r va de r en R2. Entonces la derivada de R es una matriz de tamaño 2 por 1. 2 renglones, una columna. Tengo entonces una sola variable. Derivo las dos funciones componentes. Me queda la derivada de x con respecto a t. Y luego la derivada de y con respecto a t. Entonces ahora multiplico las dos matrices. Si recuerdan, las matrices se multiplica renglón por columna. Entonces me queda la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Entonces tenemos esta versión de la regla de la cadena en el caso 1. El caso 2, suponga que z es igual a f de xy y que esta es una función derivable de x y y, donde x es una función g que depende de s y t, y y es igual a h que depende de s y t. Y estas son funciones también derivables de s y t. Entonces, la parcial de z con respecto a s es igual a la parcial de z con respecto a x por la parcial de x con respecto a s.
más la parcial de z con respecto a y por la parcial de y con respecto a s. Y la parcial de z con respecto a t se calcula como la parcial de z con respecto a x por la parcial de x con respecto a t, más la parcial de z con respecto a y por la parcial de y con respecto a t. Y estas fórmulas se deducen a partir de la regla general. Si tenemos que z es igual a f de xy y r depende de s y t y es igual a g de st, h de st, entonces z lo puedo ver como r compuesto con f, con r que va de R2 en R2 y f que va de R2 en R. Entonces la compuesta R con F es una función que va de R2 a R, pasando por R2. Entonces la derivada de R compuesta con F es igual a la derivada de F por la derivada de R. Y ahora calculamos esas derivadas considerando las matrices. La derivada de F va a ser una matriz de tamaño 1 por n. Entonces tiene una sola función componente y esa función componente depende de dos variables. Entonces me queda parcial de z con respecto a x, parcial de z con respecto a y. Luego R va de R2 en R2, entonces la matriz de derivadas parciales va a ser de tamaño 2 por 2. R tiene dos funciones componentes y cada función componente depende de dos variables. Entonces derivo a la primera función componente que es x, la derivo con respecto a s y la derivo con respecto a t. Luego derivo la segunda función componente que es y con respecto a s y la parcial de y con respecto a t. Y ahora multiplicamos matrices, renglón por columna. Tengo aquí un renglón, acá tengo dos columnas. Multiplico el primer renglón, primera columna. Parcial de z con respecto a x por parcial de x con respecto a s. Más parcial de z con respecto a y por la parcial de y con respecto a s. Luego, parcial de z con respecto a x por la parcial de x con respecto a t, más parcial de z con respecto a y por la parcial de y con respecto a t. Obtengo este resultado, que es una matriz de un renglón con dos columnas. Cada columna, que es esta parte, me está representando las fórmulas que tengo aquí al inicio. Entonces, de ahí se deducen estas fórmulas. Lo que es la regla de la cadena en el caso 2. Y tenemos la regla de la cadena en versión ya general. Supongamos que U es una función derivable de n variables, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Y cada x sub j es una función derivable de m variables, t sub 1, t sub 2 hasta t sub m. Entonces U es una función que depende de t1, t2 hasta t sub m. Y la parcial de U con respecto a t sub 1 a t sub i se calcula como la parcial de U con respecto a x1 por la parcial de x1 con respecto a t sub i, más la parcial de x sub 2 de U con respecto a x sub 2 por la parcial de x sub 2 con respecto a t sub i, más etcétera, más parcial de U con respecto a x sub n por la parcial de x sub n con respecto a t sub i. Esa es la versión general y tengo aquí entonces nada más la parcial de U con respecto a t sub i. Pero i puede tomar valores desde 1, 2 hasta m. ¿Sí está claro?
Ahí siguen. Sí se ve algo laborioso, ¿no, profe? Sí, profe. Aquí andamos, pero Claro, se ve profe. largo. Los ejemplos, profe. Pero ya se espantaron, ¿verdad? Sí, profe. Sí, la verdad, sí, profe. No se espanten. Son fórmulas. Van a ver que con los ejercicios no es tan complicado. Entonces pasamos a los ejercicios, ya mejor. Para que no se espanten. Bien, entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Primero, dice que el primero dice que si z es igual a x cuadrada por y más 3xy cuarta, donde x es igual al seno de 2t y y es igual a coseno de t, determine la derivada de z con respecto a t cuando t vale 0. Entonces tenemos que z depende de dos variables, de x y y. Y esas dos variables dependen de una variable. X depende de t, y también depende de t. Entonces puedo considerar que z también depende de t. Y por lo tanto, la derivada de z con respecto a t la puedo calcular como sigue. La derivada de z con respecto a t sería la parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Entonces, como verán, pues nada más aplicamos lo siguiente, que a z la derivo con respecto a todas sus variables. Y cada variable la derivo también con respecto a la variable de la cual depende. Entonces, calculo la parcial de z con respecto a x. Derivo esto con respecto a x. Me queda 2xy más 3y cuarta. Esto por la derivada de x con respecto a t. Entonces, derivo a x con respecto a t. Su derivada es 2 coseno de 2t. Ya tengo ahí la derivada. Luego más, ahora la parcial de z con respecto a y. Derivo la función con respecto a y. Queda x cuadrada más 12xy cúbica. 12xy cúbica. Y esto por la derivada de y con respecto a t. Entonces derivo a y con respecto a t. La derivada de coseno es menos seno. Esto de aquí es entonces ya la derivada, pero me piden calcular la derivada cuando t vale 0. Entonces, cuando t vale 0, sustituimos en x y en y. Cuando t vale 0, me queda que x es x es igual al seno de 2 por 0. 2 por 0 es 0. Seno de 0 es 0. Y y es coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces, la derivada de z con respecto a t, con t evaluada en 0, o cuando t es igual a 0, me queda como sigue. Voy a sustituir en x, y los valores que ya obtuve. X vale 0, y vale 1, y en t el valor que me dieron al inicio, que es 0. Entonces me queda 2 por x por y, quedaría 2 por 0 por 1. Más 3 por y cuarta, quedaría más 3 por 1 a la cuarta. Luego, por 2 coseno de 2t, por 2 coseno de 2 por 0. Luego es menos, este menos del seno lo paso al inicio. Y queda entonces x al cuadrado, sería 0 al cuadrado. Más 12 por x, que es 0, por y al cubo, que sería 1 al cubo. Y esto por el seno de t, pero t vale 0. Me queda aquí seno de 0. Entonces, este término, a partir del menos para acá, se hace 0 porque tengo el 0 multiplicando. Entonces me queda esta parte. Pero aquí, 2 por 0 es 0, por 1 es 0. Esto se hace 0. Queda 3 por 1. 1 aquí a la cuarta es 1. 3 por 1 es 3. Entonces tengo un 3 acá que multiplica este 2, me daría 6. Y 2 por 0 es 0, coseno de 0 es 1, y 1 por 6 es 6, me queda 6. El resultado es 6.
la derivada de z con respecto a t cuando t es igual a 0 es igual a 6. Luego, en el ejemplo 2 nos dice que si z es igual a e a la x por seno de y, donde x depende de dos variables, x es igual a s por t cuadrada y y es igual a s cuadrada por t, calcule la parcial de z con respecto a s y la parcial de z con respecto a t. Entonces, la parcial de z con respecto a s la calculo derivando a z con respecto a todas sus variables y cada variable con respecto a la variable que nos indican. Entonces me queda la parcial de z con respecto a s es la parcial de z con respecto a x por la parcial de x con respecto a s, más la parcial de z con respecto a y por la parcial de y con respecto a s. La parcial de z con respecto a x, derivo esto con respecto a x, queda e a la x por seno de y. Luego derivo a x con respecto a s, queda t cuadrada. Más la parcial de z con respecto a y, derivo esta función con respecto a y, queda e a la x coseno de y. Por la parcial de y con respecto a s. Derivo esto con respecto a s y queda 2st. 2st, que es esto. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir en x y en y lo que valen las funciones. X es s, de t, s por t cuadrada y y es igual a s cuadrada por t. Entonces me queda esta t cuadrada, la paso al inicio, queda t cuadrada. Luego e a la x sería e a la s por t cuadrada. Luego por el seno de y es s cuadrada por t, queda seno de s cuadrada por t. Más, aquí hago lo mismo, paso el 2st al inicio. Luego e a la x es e a la st cuadrada por coseno de y es coseno de s cuadrada por t. Y así queda entonces la parcial de z con respecto a s. Ahora calculamos la parcial de z con respecto a t. Lo único que va a cambiar es que en lugar de s, ahora va a ser t. Eso es lo único que va a cambiar. Entonces la parcial de z con respecto a t es la parcial de z con respecto a x por la parcial de x con respecto a t. Más la parcial de z con respecto a y por la parcial de y con respecto a t. La parcial de z con respecto a x es e a la x seno de y. La parcial de x con respecto a t es 2st. Luego más la parcial de z con respecto a y es e a la x coseno de y. Y la parcial de y con respecto a t es s cuadrada. Entonces me queda 2st por e a la s por t cuadrada por el seno de s cuadrada por t, más s cuadrada por e a la st cuadrada por coseno de s cuadrada por t. Entonces así quedan las derivadas parciales. Y el último ejemplo dice que si la parcial de u con respecto, la parcial de u. Si u es igual a x cuarta por y más y cuadrada por z cúbica, donde x es r por s por e a la t, y es igual a r por s cuadrada por e a la menos t, y z es igual a r cuadrada por s por el seno de t, determina el valor de la parcial de u con respecto a s cuando r vale 2, s vale 1 y t vale 0. Entonces calculamos la parcial de u con respecto a s, que es igual a la parcial de u con respecto a x por la parcial de x con respecto a s, más la parcial de u con respecto a y por la parcial de y con respecto a s.
más la parcial de u con respecto a z por la parcial de z con respecto a s. Calculando las parciales, la parcial de z con respecto a x queda 4x cúbica por y. Luego la parcial de x con respecto a s queda r por e a la t. Luego más la parcial de u con respecto a y. La parcial de u con respecto a y nos queda x cuarta más 2 y z cúbica por la parcial de y con respecto a s nos queda 2 rs por e a la menos t. Luego más la parcial de u con respecto a z queda 3 y cuadrada z cuadrada por la parcial de z con respecto a t, perdón, con respecto a s quedaría r cuadrada por el seno de t, r cuadrada por el seno de t. Y luego ya nada más evaluamos. Cuando r vale 2, s vale 1 y t vale 0, se tiene que x es 2. Al sustituir aquí me queda 2 por 1 por e a la 0, y eso es 2. Al sustituir aquí me queda 2 por 1 al cuadrado por e a la 0. Y eso es 2 también. Al sustituir aquí me queda 2 al cuadrado por 1 por el seno de 0. Pero seno de 0 es 0, entonces z vale 0. Sustituimos x, y, z, r, s y t donde corresponden. Evaluamos y el resultado es 192. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí. Muy bien, porque nomás donde me dijeran que no, híjoles. Bueno, y ya lo que sigue, pues son los ejercicios, pero se los voy a dejar de tarea porque ya me cansé. Sí, Voy a profe, su- está bien. Nada más si nos podría dar las respuestas para ir viendo si vamos bien. Voy primero a subir voy a subir la presentación para que puedan hacer los ejercicios primero, porque si no, y puedan leer el tema otra vez, porque a lo mejor a la primera pues se ve un poco complicado y Sí, está bien, profe. entonces primero cargamos la presentación. La unidad 2, cargamos el archivo que se llama tema 2 de universitarias 3, unidad 2, y es el tema 3. Bien, ya se encuentra en la plataforma la presentación para que la revisen. Entonces la revisan, hacen los ejercicios de tarea y mañana los checamos. Sí, profe. Sí, profesor, me parece bien. Después, profe. Profesor. Gracias, profe. Buena Son para el tarde. domingo, ¿verdad? Y son para el domingo. De todas formas, mañana los checamos. Mañana les paso los resultados, porque si no los tengo a la mano. Ya se me Sí, está bien, traspapelaron profe. aquí. Ok, gracias. Ahora lo intentamos. Inténtenle, ya mañana checamos. Claro que sí, profe. Buen día. ¿Sí? Gracias, Nos vemos profe. mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.